Desde que somos pequeños, nos enseñan una historia específica sobre nuestros orígenes. Nos dicen que evolucionamos de primates, que el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años y que lentamente fuimos desarrollando cultura, lenguaje y tecnología. Pero, ¿qué pasa si todo esto está equivocado? Existen pruebas de que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que nos han contado. Artefactos fuera de su tiempo que desafían la arqueología convencional. Estructuras imposibles construidas con una precisión que no deberíamos haber logrado en épocas antiguas. Historias de dioses venidos del cielo que aparecen en prácticamente todas las culturas antiguas. Este video va a mostrarte lo que la historia convencional ha ignorado. Pero cuidado. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu visión del mundo para siempre. Descubrimientos arqueológicos que desafían la historia oficial. Descubrimientos inexplicables que la historia ignora. A lo largo del mundo, los arqueólogos han encontrado objetos que no deberían existir según la historia oficial. El martillo de Londres, incrustado en una roca con más de 100 millones de años. Las esferas de Klerksdorp, objetos metálicos esféricos de más de 2.800 millones de años. Las huellas de Paluxy, pisadas humanas al lado de huellas de dinosaurios. ¿Cómo es posible que estos objetos existan si el hombre moderno apenas apareció hace 200.000 años? La teoría de la intervención extraterrestre y los Anunnaki. Los textos antiguos mencionan dioses que descendieron del cielo, pero ¿y si no eran dioses, sino seres avanzados? Los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, describieron a los Anunnaki, seres que llegaron del cielo y modificaron genéticamente a los humanos para servirles. En la India, los Vedas mencionan vimanas, naves voladoras con tecnología avanzada. En América, los mayas y aztecas hablaban de dioses que bajaron en discos brillantes. En la Biblia, los Nefilim son descritos como los hijos de los dioses que se unieron a los humanos. ¿Y si estos relatos fueran evidencia de un contacto real con una civilización no terrestre? Atlántida, Lemuria y son las civilizaciones desaparecidas. A lo largo de la historia han existido relatos de civilizaciones tan avanzadas que parecían casi mágicas. Las más enigmáticas son Atlántida y Lemuria. Platón describió a Atlántida como una civilización con conocimientos científicos y tecnológicos superiores, destruida en un cataclismo hace miles de años. Pero la pregunta es, ¿Atlántida realmente existió o es solo un mito? Las pruebas, estructuras sumergidas en Japón y el Caribe, que sugieren la existencia de ciudades avanzadas antes de la historia registrada. Ruinas en la Antártida que podrían ser vestigios de una civilización enterrada bajo el hielo, pilares de piedra y pirámides alineadas con precisión astronómica como si siguieran un conocimiento perdido sobre el cosmos. Lemuria, en cambio, es mencionada en textos antiguos de la India y Tíbet, describiéndola como un continente desaparecido en el Océano Índico. ¿Acaso hubo civilizaciones avanzadas antes de lo que creemos? La arqueología tradicional dice que no, pero las pruebas dicen otra cosa. El código oculto en el ADN humano, prueba de manipulación. Si observamos nuestro ADN, encontramos algo sorprendente. El genoma humano tiene características únicas que lo hacen diferente de cualquier otra especie en el planeta. Los científicos han descubierto que el ADN humano contiene secuencias anómalas que no tienen una explicación clara. Las teorías más impactantes. Algunos investigadores creen que en algún punto de la historia hubo una intervención externa en nuestra evolución. Las antiguas escrituras sumerias mencionan que los dioses crearon al ser humano a su imagen y semejanza.
El ADN humano contiene fragmentos que parecen cortados y pegados, como si hubieran sido modificados artificialmente. ¿Somos el resultado de la evolución natural o fuimos ajustados por una inteligencia superior? ¿Es posible que esta sea la razón por la que somos tan diferentes del resto de los animales en la Tierra? Lo que sabemos hoy sobre el ADN es apenas la punta del iceberg. La conexión entre las pirámides del mundo y sus secretos astronómicos. Las pirámides son un fenómeno global. En Egipto, México, China, Indonesia, existen estructuras piramidales que comparten similitudes sorprendentes. Lo inexplicable es que muchas están alineadas con constelaciones y fenómenos astronómicos con una precisión increíble. Ejemplos clave. Las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. La pirámide del Sol en México tiene las mismas proporciones matemáticas que la Gran Pirámide de Egipto. Estructuras en China, casi idénticas a las egipcias, fueron ocultadas por los gobiernos. ¿Cómo civilizaciones separadas por miles de kilómetros pudieron construir monumentos tan similares? Algunos creen que estas pirámides son parte de un antiguo mapa estelar creado por seres avanzados. ¿Acaso las pirámides no eran tumbas, sino algo más? Misterios en la Antártida. Estructuras bajo el hielo. La Antártida es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. ¿Por qué los gobiernos han restringido el acceso a muchas partes del continente? Descubrimientos recientes sugieren estructuras gigantes enterradas bajo el hielo, visibles desde imágenes satelitales. Cráteres enormes que podrían ser restos de antiguas ciudades. Avistamientos de ovnis en la región, registrados por expediciones militares. ¿Es posible que la Antártida oculte los restos de una civilización perdida? Si esto es cierto, ¿por qué nos lo ocultan? ¿Es posible que la Antártida oculte los restos de una civilización perdida? Si esto es cierto, ¿por qué nos lo ocultan? La ciencia prohibida. Descubrimientos que no quieren que conozcas. La ciencia oficial nos dice que conocemos la historia de la humanidad, pero ¿y si hubiera descubrimientos que desafían todo lo que creemos? Existen evidencias científicas que han sido suprimidas o ignoradas por las instituciones oficiales. Algunos de los casos más impactantes. Restos de una civilización avanzada en la Antártida. En 2016, satélites detectaron estructuras geométricas enterradas bajo el hielo. Documentos filtrados mencionan expediciones científicas que encontraron restos de tecnología antigua. El ADN humano tiene secuencias que no coinciden con ninguna especie terrestre. Científicos han encontrado fragmentos en nuestro ADN que parecen insertados artificialmente en algún momento de la historia. ¿Podría ser esta la evidencia de una manipulación genética en el pasado? Fósiles de humanos modernos encontrados en capas de tierra de millones de años. Según la historia oficial, el Homo sapiens apareció hace 200.000 años. Sin embargo, se han encontrado huellas humanas y esqueletos en estratos geológicos de hasta 3 millones de años. ¿Por qué estos descubrimientos no aparecen en los libros de historia? ¿Es posible que haya una agenda para ocultar nuestra verdadera historia? ¿Qué nos ocultan las élites y los gobiernos? Cuando hablamos del origen de la humanidad, hay algo que no podemos ignorar. Las élites y los gobiernos del mundo tienen acceso a información que no nos dicen. Algunos ejemplos inquietantes. En 1969, cuando los astronautas llegaron a la Luna, afirmaron haber visto algo allí, pero los informes oficiales lo niegan. En 2002, arqueólogos descubrieron una estructura piramidal en Bosnia que podría ser la más antigua del mundo, pero la comunidad científica la ignoró. En 2017, el Pentágono desclasificó documentos sobre avistamientos de ovnis que desafían nuestras leyes físicas.
Si esto es real, ¿por qué no nos lo cuentan abiertamente? Quizás la historia que conocemos es solo la versión aprobada para el público, pero la verdad sigue ahí, esperando a ser descubierta. Conclusión: la verdadera historia de la humanidad. Después de todo esto, la gran pregunta es: ¿nos han ocultado la verdadera historia de la humanidad? Las pruebas indican que somos mucho más antiguos y complejos de lo que creemos. Desde civilizaciones perdidas hasta pruebas de intervención en nuestra evolución, hay demasiadas incógnitas para ignorarlas. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué no lo sabemos? Quizás algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y dinos qué crees sobre el verdadero origen de la humanidad. Si te gustó este video y quieres más contenido revelador, suscríbete a Historias al Minuto y deja tu like.